ve esos indicadores con la pandemia, ¿sí? Que era el segundo. Y después se iban tomando todos los trabajos como estaban en la bibliografía, en el mismo orden, ¿sí? Eran el orden de exposición, lo que yo había puesto ahí era el orden de exposición. Del 1 al 8 era el orden. Así que esperemos un poquito, porque de todos, o no esperemos, porque de todos modos se graba. El que llega tarde después lo puede ver, que esto es una ventaja maravillosa, ¿sí? Tenemos el que tenía en la parte normativa, ¿quién era? El número 1. Sí, yo. Entonces empecemos con la parte normativa. Bueno. ¿Saben lo que es el RENAVAP? La Ley Nacional de Barrios Populares. Claudia, Guille, Sí. todos, Virginia, todo esto lo vimos. Fue una ley que se votó hace 2 años casi, y la verdad que fue muy importante. Bueno, vamos a la exposición de la normativa. Es interesante que empecemos porque esto les queda en el video. Entonces, todos los comentarios que enriquezcan esta discusión la van a poder tener los compañeros para cuando tengan que seguir trabajando, y sobre todo para las preguntas a las personas que trabajan en los barrios populares. En este momento no vamos a poder hablar con algún habitante, o tal vez si localicemos a alguien que tenga conectividad, pero lo más probable es que podamos trabajar con gente de organizaciones que han colaborado en estos barrios, ¿sí? Así que bueno, dale, Agustín. Bueno, en cuanto a las normativas y leyes de barrios populares, una es el régimen de regularización dominal para la integración sociourbana, la ley 27.453. Bueno, el artículo 1 dice que declararse de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, RENAVAP. Se entiende por integración sociourbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominal. El artículo 2. ¿Por qué es importante? La idea no es solo leer la norma. ¿Por qué es importante? Vamos a analizar, porque este artículo 1 tiene relevancia en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Sí. Se entiende por integración sociourbana. Podríamos hacer una discusión de cada uno de los puntos, ¿no? Al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación, equipamiento social e infraestructura, acceso a servicios, tratamiento de los espacios libres y públicos, eliminación de barreras, mejora de la accesibilidad y la conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Es todo lo que es una acción urbana, ¿sí? Cada una, ¿sí? Cada una de ellas, supónganse lo que hemos venido trabajando nosotros, con la discusión de lo que ustedes plantearon la semana pasada, que era el uso de los terrenos para hacer, digamos, las huertas, ¿sí? Esto también entra en cuanto al fortalecimiento de las actividades económicas familiares, ¿entienden? Es un marco buenísimo para nuestro trabajo, ¿sí? Entonces hay que ver que tenemos que atacar toda esa diversidad, ¿de acuerdo? Sigamos. Esa complejidad. Pero no leas la norma, anda al concepto, ¿no? Estaría bueno si hubiese subrayado lo importante, al concepto, ¿está? Pasa que ahora, o sea, yo solo traté de hacer un resumen de las normativas, ya que, pero no subrayé. ¿Puedo subrayarlo para la próxima? No, pero si bueno, querés. de esta norma, que es la ley 27.453, que es como la madre, ¿qué es lo más importante? Además de la definición, ¿qué se entiende? Primero, acá hay una cosa importante que es declararse de interés público, el régimen de integración sociourbana. Ya están diciendo que es de interés público, que daría pie si es necesaria una expropiación, al declarar de interés público, ¿sí? Matan 2 pájaros de un tiro. En resumen, trata sobre cómo abordar este
este problema, ¿no?, de cómo regularizar los barrios populares que están en regulación dominal, cómo es el proceso, ¿no?, de la compra de estos terrenos o de los fideicomisos que se hacen, ¿no? Y todo, bueno, todas las normas, cómo se van a tener que llevar a cabo, los organismos los organismos competentes que se involucran, y las funciones de cada uno. Básicamente eso, o sea, es cómo es eso de llevarse a cabo. ¿Quién hace las inversiones? ¿Quién puede hacer las inversiones? ¿De dónde sacan los fondos? Sí, con respecto al suelo, ¿qué es lo que dice la ley esta de regularización sociourbana? Con respecto al suelo. Claro, cuando vos ves el artículo, mandá para arriba. Sí. Cuando planteaste el artículo primero con todas las finalidades que son todo lo que tenemos que hacer a nivel del barrio, es muchísimo lo que hay en ese texto, ¿sí? Es desde pensar los equipamientos, la infraestructura, que las familias tengan ingresos, está todo. En el artículo segundo, ¿sí? Lee con atención el segundo, despacito. Con el objeto de proceder a una integración urbana, declárese de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares relevados en el RENAVAP. O sea que ya de movida... ¿Sí? Sí, se declaran de utilidad pública, o sea, eso yo lo tomé como que, o sea, si es un terreno privado o no, o sea, no queda de otra que, bueno, establecer una negociación por los terrenos, ya por los barrios que están asentados, ¿no? Perfecto. Cuanto al 3, el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Agencia de Administración. Bueno, acá dice quién es digamos, el que lleva adelante estos procesos. Sería el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, individualizará los bienes inmuebles a expropiar, incluido en el RENAVAP. Sí, pero hay un detalle importante ahí, que no se obstaculizará, porque hay muchas villas que estaban en proceso de expropiación. Y si ya estaban en proceso de expropiación a nivel provincial, porque eran terrenos provinciales, no se obstaculizará. O sea, si algo estaba en trámite, dice que el trámite sigue, ¿sí? Sí. Bueno, la declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el RENAVAP, cuya propiedad no sea del Estado Nacional. Eso que decía antes, de que no sean terrenos del Estado, pero se declaran de utilidad pública, ¿no? Estos bienes inmuebles. A los fines de implementación de la presente ley, corresponde al Ministro de Salud y Desarrollo Social de la Nación crear el programa de integración sociourbana para determinar el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de la presente ley. O sea, estos son los ministerios que se encargan de desarrollar, ¿no?, este programa. Sería el de Salud y Desarrollo Social. Implementar en forma conjunta con las provincias y los municipios en los que se encuentran los bienes inmuebles sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, proyectos de integración sociourbana que estarán sujetos en la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. Bueno, el artículo 1 y es el que plantea lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la norma del municipio, ¿sí? En qué estado están esos inmuebles, si ya se empezó o no, digamos, la regularización, pero tendríamos que plantear en el contexto del marco de la propia ciudad el
proyecto de integración sociourbana sujeto a viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterio de planificación urbanística. Nuestro trabajo va a ser el criterio de planificación urbanística, ¿sí? En el marco legal de Concepción del Uruguay, ¿sí? Y de la provincia de Entre Ríos. Que como vimos, la provincia de Entre Ríos tiene un marco muy claro de la función social de la propiedad, ¿sí? Y la propiedad es inviolable con función social. O sea que y también hay derecho a la vivienda, así que da como para garantizar a las personas, y digamos, y lo que pasa en estos procesos de regularización, se les reconoce la inversión que hicieron en sus propias casas. Si tiene que haber algún realojamiento, se reconoce esa inversión y se tasa el esfuerzo que esa familia hizo para construir lo que tienen, ¿sí? Sigamos. Bueno, después explica lo que le corresponde a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es determinar la manera definitiva, conforme al RENAVAP, los bienes inmuebles sujetos a expropiación, solicitar la intervención del Tribunal de Tasaciones, eso que decías vos, de la Nación a fin de realizar tasaciones e impulsar el proceso de expropiatorio sin demoras, eso es importante. Promover el avenimiento con los titulares de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. A tal efecto, la reglamentación fijará un plazo para acordar que no podrá exceder los 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Bueno, eso básicamente, desde que se le informa al titular, ¿no?, del inmueble, tiene que presentarse dentro de los 60 días hábiles a partir de la notificación, ¿no? Para negociar. Eso es lo que entiendo yo, es como que el Estado tiene un organismo que tasa, ¿no?, los terrenos. Sí. Y yo pienso que esto en el caso siempre va a tasar este organismo, ¿no? El Tribunal de Tasaciones. Sí. Y entonces se acuerda después el advenimiento con el propietario. Pero el precio que dicen ellos, o hay una negociación. Hay un juicio de expropiación y yo pienso que tienen que avenirse. ¿Sí? Hay un precio que tiene que ser justo. ¿Sí? No se puede negar, digamos. No, cuando es de utilidad pública no se puede negar. Hay un tema que está ahora en debate en relación a que, como sé, la ley habla mucho del tema de expropiación. Y una expropiación lleva a largo plazo, con un juicio que puede llegar a ser después el propietario por el tema de los valores en que se lo expropie todo eso. Entonces lo que se está trabajando ahora, la idea es que esta ley lo que establecía es que por 4 años no se podía desalojar, y por esos 4 años es que funcionaba el tema de la expropiación. Si se logra que la ley amplíe el plazo a 8 años, a 10 años, se cree que no va a ser necesario el tema de la expropiación, porque los propietarios del propio terreno, al saber que por 10 años no va a poder hacer nada, les va a ser más fácil negociar el valor del suelo con el Estado que llegar a un proceso de expropiación. ¿A vos te parece que va a haber una modificación de ampliación del plazo de no desalojo, digamos? O sea, desde Zaplate eso es lo que se le iba a pedir en la reunión con Bielsa. O sea, lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia no pudimos tener ni la reunión en Rosario con el que es dentro del Ministerio de Planeamiento de Rosario hay una Secretaría de Barrios Populares. Dentro de nuestra provincia pertenece al Ministerio de Planeamiento y está a cargo de, espera que por acá lo tenía, de Laura Bevilacqua, que es la Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo. Entonces el pedido que se iba a hacer de ahí consensuado era que se aumentaron los plazos. Por aumentar los plazos existía la posibilidad de no tener que llegar a una expropiación y poder negociar con el propietario del suelo. Porque en muchos casos el propietario del suelo es propietario de ese sector donde está el barrio popular y un sector más amplio que se va a ver favorecido por todo aquello, servicio, infraestructura de y integración urbanística. De integración urbana. Entonces el tema era no llegar a la expropiación, sino poder negociar con los propietarios. Que era algo que, o sea, Rosario tiene mucha experiencia porque tiene mucha experiencia de no llegar a expropiación y de llegar a negociar. Gualeguaychú tiene una experiencia del año pasado
de una ocupación en un terreno privado, donde también llegó a negociar con el propietario para destinar esos terrenos para vivienda social, para los que ellos estaban ocupando el lugar. Ese es uno de los temas en discusión. Y el otro tema en discusión es si se va a dar la propiedad lote por lote a los beneficiarios, o se va a crear una figura así como un fideicomiso del suelo, donde una ONG o el conjunto de los pobladores, mediante una asociación o de alguna forma, de alguna cooperativa, va a ser la dueña del suelo, y cada uno de los propietarios va a ser dueño de lo que tiene edificado ahí. O sea que el día de mañana, si quiere vender, va a poder vender la propiedad, pero el suelo va a seguir siendo del consorcio. Una de las formas de analizar, estudiando el hecho de que haya después una presión inmobiliaria por sacar a la gente de ese lugar, que es algo que es peligroso que suceda cuando se revalorice el suelo. Esos dos puntos están en discusión, están en debate, se están tratando en mucho en este momento, con la nueva estructura, ¿esto depende de la Secretaría de Vivienda, digamos, de Medio Ambiente y Vivienda? Eso seguro, eso pasaría al área de Ya pasó. De Bielsa. Pasó al área de Bielsa. O sea, que no está más. Esto es importante, Andrés, no, Agustín. Que cuando se producen cambios de gobierno, hay cambios de estructura. Entonces, acá la información la estamos aportando nosotros, pero muchas veces hay una ley y uno tiene que entrar a un lugar que se llama Infoleg, y en Infoleg fijarse cómo cambió la estructura, de quién depende ahora este lugar. ¿Entendés? Vos estás a cargo y ya no depende más del Ministerio de Bienestar Social ni de Salud, sino que pasa a depender del Ministerio de Hábitat y Vivienda, ¿sí? Esto es bastante interesante. Cada gobierno hace un cambio estructural y cambia las responsabilidades de los órganos de gobierno. ¿Sí? Bueno. Claro, porque incluyen más ministerios, sacan ministerios. Sí, sobre todo cambian las competencias, porque la verdad que tienen bastante más lógica que dependa de hábitat y vivienda que dependa de salud y desarrollo social, porque en última instancia lo otro debe de ser coordinado, pero las acciones físicas dependen del área de hábitat y vivienda, digamos, la infraestructura, los criterios de urbanísticos, etcétera. Así que me parece más lógico donde está ahora. Pero muchas veces las funciones de gobierno se asignan porque hay un interés político. Y aquí había un interés político con la ministra de Desarrollo Social, que era ella la que llevó toda la negociación con los movimientos sociales, ¿no? Entonces era para darle poder a la persona que estaba a cargo del área, ¿sí? No era tanto por la lógica de gestión del tema. ¿Sí? La lógica de gestión se empantanaba, porque no era quien se tenía que encargar ni de la vivienda, ni de la infraestructura, ni del suelo, ¿sí? Así que ahora me parece que es más lógico. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más? O sea, esto tiene varios artículos, creo que hasta 18. Podemos ir hablando. ¿Cómo sigue? Bueno, dice que en caso de falta de avenimiento, la Agencia de Administración de los Bienes del Estado deberá iniciar una acción judicial de expropiación dentro de los 90 días hábiles de fracasada la etapa de avenimiento. Es decir, que claro, esto es un poco lo que explicó recién Guillermo, que si no hay avenimiento para evitar el juicio de expropiación, piensan que va a ampliar el tiempo de que no se puede hacer desalojo de ese inmueble y no se puede disponer a un mayor plazo. Está en juicio, digamos. ¿Se escucha? Sí, creo que Graciela Pepo quería agregar algo. Hola. Hola. Sí, quería agregar, Guille, lo que vos planteas me parece muy interesante. ¿Dónde encontraste la manito? Ah, acá. ¿La encontraste? ¿Donde dice reacciones? No, donde dice más. Ahí donde están todos los participantes. No, donde dice más, dice donde chatear. Dice participantes. Donde dice minimizada, levantar la mano, desconectar audio. Ahí.
Bueno, no, decía Claro. que lo que vos planteas me parece muy interesante, porque abre una puerta a pensar mecanismos de gestión y de financiación de esto. Es muy interesante esa idea de poder pensar donde hay grandes extensiones de suelo que quizá no todas estén ocupadas realmente por los barrios relevados, hacer expropiaciones parciales, donde, digamos, obviamente el suelo se lo tasa al momento antes de la intervención del Estado, porque ese suelo, una vez que el Estado intervenga, lleve redes de servicios públicos, lleve equipamiento, mejore el hábitat, etcétera, ese suelo va a pasar a valer mucho más. Entonces, se lo tasa al momento anterior, y podría ser que un propietario X, digamos, termine la situación final con menor superficie de suelo, pero con un suelo de más valor, y que esto al Estado prácticamente le salga gratis. Digamos, ¿no? Y el otro mecanismo para financiar toda esa inversión en infraestructura y en equipamiento, yo creo que pasa por algún tema que seguramente veremos más adelante, que son estos instrumentos de financiación del desarrollo urbano de los que tanto se habla ahora, digamos, ¿no? La famosa recuperación de plusvalías urbanas, o sea, cómo el Estado puede recuperar parte de ese mayor valor que adquiere el suelo una vez que el Estado lleva agua potable, cloacas, mejora el espacio público, etcétera, etcétera. Ahí se abre una beta, me parece, para la financiación que de otra manera, si no, sería el gran talón de Aquiles de estos procesos. Así que me parece muy importante esto que señalan en cuanto a facilitar la que es el proceso negociado, ¿no? Y no años y años y años de un juicio que después tal vez se recurra, aunque de última el Estado lo obtenga el bien, el proceso puede ser de muchos años y claro, si la gente necesita la infraestructura y se hacen las obras, hay siempre una renegociación del precio, ¿no? Esto lo que dice Pepo es totalmente cierto. Muchas veces se avanza con obras y el precio termina siendo otro, entonces la tasación tiene que ser del momento en que eso estás con cero infraestructura, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿hay algún otro tema así como clave, Agustín? Bueno, está el impuesto país después. ¿Qué es el impuesto país y qué relación tiene con el tema? El impuesto país, digamos, es el impuesto que se creó por un decreto, que, bueno, donde se sacan de esos impuestos, se sacan los recursos, ¿no? Para subsidiarnos, como para pagar, hacer los presupuestos para llevar a cabo todas estas acciones que estamos hablando. Por ejemplo, dice, el artículo 1 dice que la asignación específica del 70% será distribuida de la siguiente manera: a financiar los programas de cargo de Administración Nacional de Seguridad Social, a la ANSES, el 60%. O sea, el 60% de ese 70% de lo recaudado por el impuesto país se va para la ANSES, luego para el 40% del 70% al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para cubrir sus prestaciones. Bueno, y todo así. Y luego, por último, en el presupuesto que va para esta ley de regularización de barrios populares, va creo que el Fondo de Integración Sociourbana, creación, sí, el 30% del 30%. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, del 30% de lo recaudado por el impuesto país, el 30% de eso va para este Fondo de Integración Sociourbana. Esa sería la ley del impuesto país. O sea, de ahí sacan los recursos necesarios, aparte de donaciones, ONGs, todo ese tipo de inversiones. O sea, el monto presupuestario no va a ser muy alto, pero hay un fondo asignado. En este momento de crisis está todo poco por verse, pero hay un fondo asignado para el renovar. Después, la regularización sociourbana también vino con una identificación de cada persona que habita, que podía tener un certificado de habitar el lugar. Esto también es muy importante, porque esto significó un censo de las personas beneficiarias, ¿sí? De las personas que se hacen
digamos que son parte de este proyecto. La ventaja es que en esta integración suburbana nosotros sabemos quiénes son las personas que, digamos, con las cuales podemos tener un proceso participativo, ¿sí? Claro, un censo, digamos. Hubo un censo que fue el relevamiento del propio barrio, y Claro. este relevamiento del mapa del RENAVAP, donde las personas también participaron en el relevamiento, porque la gente del propio barrio, con celulares y con GPS, hubo un acuerdo con Google y se mapeó con GIS, y esto lo hicieron los propios habitantes de los barrios. Techo, como ONG, trabajó con líderes de cada barrio, y así se hicieron los relevamientos. Muchos protestan ahora por qué no hay nuevos barrios o hay barrios que no fueron relevados, pero bueno, estos 4.000 y pico de barrios son los que, de la gente que entró en este proceso. Entonces es como que se atiende primero esto, hay como una cierta bomba de tiempo y mucha discusión, esto se dijo en la Asamblea de Habitar Argentina, de aquellos que no fueron relevados y de aquellos, además de que no fueron relevados, que surgieron nuevos, ¿sí? O sea, preexistentes y los que hayan surgido posteriores. Pero esto toma esta población de los que están en el mapa, digamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Otra cosa importante que me acordé ahora es que, digamos, los beneficiarios de los barrios populares pagan, digamos, esto. Pagan, digamos, los terrenos, los pagan o sea, dice que no son pagos que superen el 20% del ingreso familiar. Hay que ver Por cada caso supuesto. específico, obviamente, pero no es que se lo regalan. Se entiende este no fue la primera vez que se hizo, en la época de Menem surgió un programa que se llamaba Arraigo, en el cual los que eran terrenos del Estado pasaron a formar parte de ciertas cooperativas. Algunas se integraron, por ejemplo en la Villa 20 es interesante lo que llaman la zona consolidada, y ellos llaman la zona consolidada y el macizo. La zona consolidada es aquella del plan Arraigo, que de alguna manera había hecho una regularización dominial, pero fue en muy poquísimos casos. Y ahora es donde están empezando con la infraestructura, porque es la que tiene designados ciertos lotes, cierto esponjamiento y ciertas viviendas de relocalización. Fue bastante interesante. En el caso fue interesante también cómo esto alimenta ciertos liderazgos. En el caso de Villa 20, el líder de esa cooperativa de Villa 20, que en su momento era menemista, se llama Saonero, el hijo de él, que se crió, yo en un momento dado estaba en el Consejo Social de la ciudad y visité la casa del Saonero y vi cómo hacían, es muy interesante cómo consolidaron ese sector de la villa, aunque la infraestructura nunca se completó, en este momento están en proceso de completar la infraestructura, hay muy poca presión de agua, no hay cloacas. Bueno, el hijo del Saonero, que se crió ahí, y también estaba muy ligado a la cooperativa, es diputado del PRO en la ciudad, ¿no? O sea, hay una ligazón de la política y de los movimientos sociales, es muy complejo el tema villero, y debe pasar lo mismo en Concepción del Uruguay, ¿no? Debe pasar, hay un entramado sociopolítico muy, muy intrincado en el tema villero, ¿sí? ¿Algún tema más? No, o sea, también en el tema del relevamiento, algo que hemos visto tanto en las reuniones de Zaplat como nosotros en la cátedra cuando visitamos las ciudades, es esta falta de comunicación entre lo que fue el relevamiento de la gente de Techo y la organización y los municipios. Y hay discusiones más en la zona de Rosario, donde Rosario tiene un fuerte trabajo en las villas y en los barrios populares de integración, en cuanto a cómo fue la lectura. O sea, la lectura de Techo y la gente de las organizaciones fue casa por casa, con referentes, y en barrios con identidad propia. O sea, la gente detectaba que su barrio eran tantas manzanas y que el barrio se llamaba de determinado nombre. Y tal vez para el municipio, eso que ellos determinaban como un barrio era una pequeña asociación de vivienda dentro de un barrio más grande. Entonces hay algunos roces en cuanto a este barrio no es como lo relevó Techo, sino que este barrio es mucho más amplio y corresponde otro asentamiento y todo conforma uno solo. Y para estos otros relevamientos no, eran más acotados y con gente que tenía toda una misma identidad. En cuanto a la mayoría de los municipios, hay poco conocimiento de lo que fue el relevamiento de barrios populares, hay
poco conocimiento de cuáles son, qué se relevó, qué se hizo y toda la normativa al respecto. Tal vez un poco es por ese recelo de que el relevamiento lo hizo la misma gente y lo hicieron agrupaciones sociales y no lo hizo la parte política. Pero si vamos en la semana que viene a hablar con gente de RENAVAP, con gente de instituciones que han estado trabajando, y a lo mejor por ahí lo llamamos a Hernán que se sume al debate, van a ver como que hay distintas lecturas desde la parte política y de la parte social que trabajó y hizo los relevamientos en esos barrios. Ahora, Guillermo, la gente del que constituyó el RENAVAP, y que realmente esto para el Ministerio del PRO de Desarrollo Social fue toda una movida muy importante de trabajo con los movimientos, ¿no? Este aspecto, los municipios miraban para otro lado, y también han mirado para otro lado durante años y años y años, y nunca le dieron a la gente el papel de derecho de habitar, ¿no? El sitio. Por eso digamos, nosotros en Habitar terminamos apoyando la ley del RENAVAP, ¿sí? Yo a veces comparaba con lo que nos sucede a nosotros en la cátedra. Desde el colegio por ahí se nos critica que vamos a los municipios, hacemos un relevamiento y entregamos un trabajo a los municipios, cuando desde nuestros colegas o desde el colegio nunca se preocupan por llegar a los municipios y tratar de dar solución. Entonces cuando viene otro y te hace el trabajo que vos deberías haber hecho y nunca hiciste, es como que molesta la acción. Claro, yo creo que sí, además la gente miraba para otro lado y la gente no tenía ese certificado tan importante que es ese certificado de domicilio que se generó con el RENAVAP, ¿sí? Que es una, digamos, si uno se pone filosófico, el habitar es ser, digamos, y que la persona no pueda tener un certificado de residencia me parece aberrante desde el punto de vista social, ¿no? A ver... Hola. Estaba vinculado con lo que planteabas vos, Graciela, de la importancia de que esto empiece a generar resultados rápidamente, más allá de las dificultades que todos conocemos, es que si no se hace algo, se corre el riesgo de que... ¿me ven ahí a mí? Sí, perfecto. ¿Y ahora ven ese cuadro? Sí. Dice, datos, antigüedad, la mayoría de los barrios populares son anteriores al 2000. Sí. Anterior al 2000 es el 55%. Claro, tiene 25 años. Claro. De la década del 2000 son el 26%, entre el 2000 y el 2013 el 14%, pero entre el 2014 y el 2016, que fue cuando se hizo el registro, 4%. O sea, una cuenta muy rápida. Por año, 2%. O sea, 4.040... 80 nuevos barrios populares por año, haciendo un cálculo así muy rápido, estimativo. Del 2016 ya pasaron 4 años, o sea que debemos tener 8 por 4, 32, por lo menos 320 barrios populares más, que no están. Y digo, y si de acá en adelante no se urbanizan, no se integran, corremos el riesgo de que, y más después de esta crisis, obviamente, de que siga habiendo barrios populares que encima van a estar fuera del alcance de la ley, porque la ley dice que se declaran de interés público y sujeto de expropiación solamente los que están relevados. Entonces urge que los barrios populares relevados comiencen a integrarse para que puedan empezar a albergar población, eventualmente intensificarse y evitar que, digamos, se siga generando este proceso de informalidad urbana, que bueno, es el gran problema de no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, Pepo. Es así, y además el hecho también de ir con una política de vivienda que vaya por delante del problema y no por detrás. Pero bueno, empecemos por, ya que hay este suelo que está declarado de utilidad pública, darle el mejor uso, ¿sí? Esto de densificar o ver cómo aprovecharlo lo mejor posible. Bueno, sigamos, yo pienso que lo normativo ya está, vamos al siguiente punto que tiene que ver con qué variables se tuvieron en cuenta para definir los barrios populares. Claro, yo tenía acá el trabajo de RENAVAP que hicieron, sí, del informe. ¿Cómo hago para compartir la otra pantalla? Y saca este y pone la otra. Saca este y pone la otra. ¿Se ve? Sí. Bueno, este es el relevamiento de asentamientos informales
hecho en el 2016 por el RENAVAP. Bueno, el objetivo era identificar, caracterizar y georreferenciar los asentamientos informales existentes en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, el área metropolitana de Rosario y Tucumán. Y también dar indicaciones de las dinámicas territoriales que sucedieron entre el relevamiento de los asentamientos informales de 2013 y los resultados del 2016. Los objetivos específicos son determinar su ubicación y las características del emplazamiento, caracterizar los asentamientos y su situación con respecto al acceso a los servicios básicos y saneamiento, relevar las formas de organización dentro de los asentamientos, indagar la percepción de los referentes con respecto a diversos aspectos relacionados a la problemática. La metodología que llevaron fue una estrategia de metodológica cuantitativa, en cuanto a la unidad de análisis cuantitativa, ¿no? Es la presente investigación de asentamiento informal, que se define a los mismos como aquellos barrios que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit del acceso formal a los servicios básicos y situación dominal irregular en la tenencia del suelo. El asentamiento, entendido como un conjunto de un mínimo de 8 familias, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a por lo menos 2 de los servicios básicos: red de agua corriente, energía eléctrica con medidora en el domicilio y un sistema de eliminación de excretas a través de red local formal. El levantamiento de información fue realizado por encuestadores que recorrieron todo el territorio, detectaron los asentamientos informales y entrevistaron a los referentes comunitarios, quienes proporcionaron la información correspondiente a cada barrio. Los instrumentos de recolección de datos se utilizó una encuesta orientada a relevar características sociourbanas de los asentamientos informales, así como su localización geográfica. Las etapas de la implementación fueron: la primera, preparación y confección de instrumentos de recolección de datos. Se realizaron talleres con asesores expertos en la materia, conformación de equipamiento de trabajo en el territorio. La investigación de campo estuvo planificada, coordinada y supervisada por un responsable nacional por cada territorio relevado. Se designó un coordinador general de campo. Posteriormente se dividió cada territorio en zonas de acuerdo a la extensión, la complejidad y la población. Después se realizaron talleres técnico-políticos con organismos del gobierno. Consistió en contactar a los distintos gobiernos municipales y provinciales